Buenas tardes, doctor Atilio y compañeros. Mi nombre es Jimmy John Acevedo Ruiz. Eh, en la presente exposición desarrollaré la casación 939-2014, Lima, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con un proceso de otorgamiento de escritura pública. La primera pregunta eh, es cuáles son los hechos relevantes del caso y cuáles son, ¿no?, la controversia jurídica que motivó el recurso de casación. La presente casación tiene su origen en una demanda de otorgamiento de escritura pública. El demandante sostuvo que había celebrado un contrato privado de compra-venta, un contrato privado de compra-venta con la demandante respecto de un inmueble y que ésta última incumplió con formalizar dicho acto mediante escritura pública. Ante esta situación, el demandante interpuso una demanda solicitando que judicialmente se ordenara el otorgamiento de la escritura pública correspondiente. En primera instancia, la demanda que interpuso, ¿no?, fue declarada fundada. Sin embargo, la Sala Superior revocó dicha decisión y declaró infundada la demanda al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar la existencia válida del contrato. Frente a ello, el demandante interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema. La controversia jurídica principal consistió en determinar si el documento privado presentado por el demandante constituía prueba suficiente para acreditar la existencia del contrato de compraventa y en consecuencia exigir judicialmente el otorgamiento de escritura pública. En este caso el problema legal fue establecer si existió realmente un acuerdo de voluntades válido entre las partes y si la prueba presentada tenía la eficacia necesaria para sustentar la pretensión del demandada, ¿no? Pregunta 2. ¿Qué argumentos jurídicos invocaron las partes y en qué fundamentos normativos o doctrinarios se apoyó la decisión de la Sala? En este caso, el demandante sostuvo que existió un contrato válido de compra-venta y que conforme al artículo 14.12 del Código Civil tenía derecho a exigir judicialmente el otorgamiento de la escritura pública para formalizar el acto jurídico celebrado. Asimismo, fundamentó su posición con el artículo 1351 del Código Civil, que define el contrato como el acuerdo de dos partes destinado a crear, regular o modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Por su parte, la demandada cuestionó la existencia y validez del contrato alegado. De la documentación presentada no era suficiente para acreditar el negocio jurídico invocado. La Sala Superior, posteriormente, la Corte Suprema sustentaron su decisión en el artículo 197 del Código Procesal Civil, que establece que todos los medios probatorios deben ser valorados de manera conjunta y razonada. La Corte observó que el documento presentado por el demandante era una copia simple sin certificación de firmas y sin elementos adicionales que permitían acreditar la autenticidad del mismo, ¿no? Además consideró que existían inconsistencias en la conducta procesal del demandante que restaban credibilidad a sus afirmaciones, ¿no? Desde el punto de vista doctrinario, la Corte reafirmó el criterio según el cual la escritura pública no crea el contrato, sino únicamente lo formaliza. Por ello, antes de ordenar su otorgamiento, debe encontrarse plenamente acreditada la existencia del acto jurídico cuya formalización se solicita. Pregunta 3. ¿Está de acuerdo con el razonamiento y la decisión de la Corte Suprema? Bueno, yo considero que la decisión de la Corte
Suprema es jurídicamente correcta. En primer lugar, ¿por qué? Porque todo proceso civil corresponde a quien afirma en un hecho probarlo, pues, ¿no? En este caso, el demandante tenía la carga de demostrar la existencia del contrato de compra-venta y la obligación de formalizarlo mediante una escritura pública. En segundo lugar, la Corte actuó conforme al principio de seguridad jurídica, ya que no resulta razonable ordenar la formalización de un contrato cuya existencia no se encuentra acreditada de manera suficiente. Asimismo, comparto el criterio de la Corte, ¿no?, respecto a la valoración conjunta de la prueba. El juez no debe limitarse a analizar un documento de forma aislada, sino evaluar todos los elementos probatorios y la conducta de las partes dentro del proceso. Sin embargo, también puede sostenerse una posición crítica, señalando que los jueces deben analizar cuidadosamente otros medios probatorios complementarios que pueden acreditar la existencia, ¿no? Puedan acreditar la existencia del negocio jurídico, evitando que un exceso de formalismo perjudique el acceso de justicia. No obstante, en el presente caso considero que la decisión adoptada por la Corte Suprema fue adecuada y coherente con los principios de prueba, buena fe y seguridad jurídica. Pregunta 4. ¿Qué impacto práctico tiene este criterio para las relaciones contractuales y obligaciones en el ordenamiento jurídico peruano? Bueno, esta casación tiene una importante repercusión práctica porque fortalece la seguridad jurídica en las relaciones contractuales. En primer lugar, establece que no basta alegar la existencia de un contrato para exigir judicialmente su formalización, sino que dicha existencia debe acreditarse mediante pruebas suficientes y confiables, ¿no? En segundo lugar, esta casación incentiva a las partes documentar adecuadamente sus negocios jurídicos, utilizando mecanismos que otorguen mayor seguridad probatoria como documentos con firmas, certificados y instrumentos públicos. Asimismo, este precedente contribuye a evitar litigios basados en documentos de dudosa autenticidad y garantiza que los jueces puedan adoptar decisiones sustentadas en pruebas sólidas. Bueno, finalmente el criterio establecido por la Corte Suprema resulta útil para resolver futuros casos relacionados con contratos privados, otorgamiento de escritura pública y valoración probatoria consolidada en base a la confianza y en el sistema jurídico peruano, ¿no? En este caso, ¿cuál es el análisis crítico? La sentencia analiza, ¿no?, demuestra que la seguridad jurídica contribuye uno de los pilares fundamentales del derecho de contratos. La Corte Suprema también reafirma la formalización de un acto jurídico mediante escritura pública. También requiere previamente acreditación fehaciente de la existencia del contrato. Este fallo protege la certeza de las relaciones jurídicas, ¿no?, y evita que se formalicen actos cuya autenticidad no ha sido demostrada, ¿no?, formalmente en este caso, ¿no? Asimismo, fortalece la importancia, ¿no?, fortalece la importancia de la carga de la prueba y la valoración conjunta de los medios probatorios, ¿no? Desde una perspectiva crítica, si bien la existencia probatoria es necesaria, los jueces deben procurar que el formalismo no impida el reconocimiento de los negocios jurídicos, que pueden acreditarse mediante otros medios de prueba válidos. Por ello, el equilibrio entre la seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva debe mantenerse en cada caso concreto, ¿no? Bueno, en conclusión, la Corte Suprema concluyó que el otorgamiento de la escritura pública solo procede cuando la existencia de contratos se encuentra acreditada de manera suficiente mediante medios probatorios idóneos, por lo que simple presentación de una copia
Una copia simple no resulta suficiente para sustentar dicha pretensión, ¿no? También puede ser la casación reafirma la importancia de la valoración conjunta de la prueba, la buena fe procesal y la seguridad jurídica como principios fundamentales para garantizar la validez y eficacia de las relaciones contractuales dentro del ordenamiento jurídico peruano. Eso es todo la exposición, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad de poder exponer en vía virtual, ya que actualmente me encuentro fuera de Lima, en Tingo María, por tema de trabajo. Muchas gracias, doctor. Es todo.